Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a World Media Podcast. Y como siempre es un placer poder hablar de la buena música y de todo lo que gira en torno a ella. Y en esta ocasión sobre algo que para los artistas es fundamental. Y eso es los derechos de autor. Jaime Ojeda nos va a contar lo que está sucediendo en Reino Unido con los derechos de autor y las quejas de estos artistas porque consideran que lo que se está cobrando en las plataformas de streaming, en las plataformas de audio, no es lo que ellos creen correcto. Y además en el podcast de hoy, quédate hasta el final porque te vamos a contar cuáles son las canciones o cuáles son los temas que más han cobrado por derechos de autor a lo largo de la historia. Y quien espero que no me cobre nunca derechos de autor, eso espero, es Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, esa no te la esperabas tú para arrancar, ¿verdad? No, la verdad que no. No, todavía no tengo además nada registrado como artista, así que va a ser difícil solicitar derechos de autor. Bueno, pero la verdad que sí, que el tema de hoy se las trae y bastante, José Luis. Claro, es que llegado a un punto, supongo que los artistas y todo aquel que se dedique a este mundo acaba cansándose, ¿no? Por ver que no le llega lo que esperaba de dinero. Sí, y la verdad que, José Luis, yo cuando estaba preparando este podcast, eh, digamos que te planteas, supongo que a ti también se te habrá pasado por la cabeza y supongo que los oyentes del podcast que hayan visto el título y que lo estén escuchando ahora, pues dirán, hombre, pero vamos a ver, ¿y esta gente no tiene ya suficiente dinero como para exigir, no, como para exigir, digamos, más dinero todavía? Estamos hablando de que la industria musical, sobre todo la británica, que es de la que tenemos conocimiento, se rebela contra las dos grandes plataformas musicales en streaming que hay ahora mismo, ¿no? Aunque hay muchísimas, José Luis, la verdad que la lista yo creo que si la diéramos se haría enorme y seguro que se nos olvidaría alguna, pero ahora mismo las dos grandes plataformas, y con diferencia entre ellas además, son Spotify y Apple Music. Spotify además le saca ventaja en suscriptores de pago a Apple Music, solo que Apple Music, bueno, quizás digamos que ha montado su plataforma de música en streaming por no dejar que Spotify se comiera todo el pastel. Pero bueno, por no desviarme del tema, lo que quería comentar era eso, ¿no? Que seguro que más de un oyente estará diciendo, bueno, pero estos artistas no tienen ya suficiente, no cobran suficiente, no son suficientemente millonarios como para pedir más contraprestaciones, más derechos de autor por estar su música en estas plataformas, ¿no? En Spotify y Apple Music, sobre todo contra ellas dos porque son las grandes, pero que después si leemos digamos su reclamación, en realidad se quiere extender a cualquier plataforma musical, ¿no? donde esté presente su música. Y es que, bueno, pues artistas como Rolling Stones, Coldplay, Noel Gallagher se rebelan contra Spotify y Apple Music. En total, José Luis, empezaron ellos como, digamos, bandera visible, ¿no? de este movimiento, pero ahora son ya más de 200 artistas los que exigen a las plataformas una retribución mínima y justa por su trabajo, y ahí no queda José Luis la historia, sino que además los artistas se han dirigido al gobierno británico, para que se cree un organismo público que canalice los ingresos por la reproducción de música. Y es que tenemos que hacer una pequeña aclaración aquí, o una pequeña extensión de información, y sin ser abogados ni conocer de leyes, pues sí que podemos informar a los oyentes que en el Reino Unido existe un organismo público que sí que canaliza los ingresos por la reproducción de la música de los artistas, pero en radio, en medios de radio. ¿Y qué pasa, José Luis? Que aunque ya lleva años la música en streaming funcionando, digamos que la tecnología, sí que lo podemos decir, nos ha cogido a todos desprevenidos. Claro. Y las leyes van muy, muy por detrás de lo rápido que va la tecnología. Y les cuesta adaptarse a todos estos detalles, ¿no? Es decir, los grupos musicales, en su momento, el organismo público del gobierno británico,
que protege a la obra de los artistas, lo tiene todo atado y bien atado en radios musicales, pero en plataformas, José Luis, no han podido todavía legislar, y esto es lo que están pidiendo los grupos, ¿no? Que los grupos musicales. En carta dirigida a Boris Johnson, porque además Boris Johnson, curiosamente, hace un tiempo publicó por decirlo así, un documento con los grupos que él se llevaría a una isla desierta, o la música que él se llevaría a una isla. Y entonces ahora los grupos dijeron, bueno, pues ahora te vas a enterar. Y, y si te vas a una isla desierta, no sé si te llevarías los discos, pero igual te llevarías, pues no sé, un modem 5G, y allí escucharías música, la escucharías en una plataforma en streaming, y que sepas, Boris Johnson, que nos están haciendo esto. Así que ponte las pilas y crea un organismo público en el Reino Unido que permita canalizar todos estos ingresos, porque todo hay que decir que el problema viene eh, a raíz de que Spotify y Apple Music, pues los ingresos son mínimos, o sea, son auténticamente pírricos los ingresos que tienen los artistas por los clics que se hacen de su música en estas plataformas. En su momento busqué la cantidad, la podría buscar, pero es un ingreso mínimo, José Luis. Es algo así como que para cobrar algo así como $1 y pico, tienen que tener 1 millón de reproducciones. O sea, $1, Entonces 1 millón de reproducciones. Es una barbaridad. Sí, De muy poco dinero. sí. Muy poco, muy poco dinero. Era un artista, no sé si era Cyndi Lauper o un artista así, ponía sus ganancias en Spotify desde que su música estaba allí, y no sé si llegaba a los $600. Mira. ¿Sabes? O sea, realmente, bueno, pues digamos que también en Estados Unidos esto que sale a la luz ahora, pero digamos que de una forma mucho más masiva en el Reino Unido, porque son 200 artistas, nada más y nada menos, y entre ellos nombres como Coldplay, Rolling Stone, lo decíamos al comienzo del podcast, o Noel Gallagher, también está Paul McCartney o Kate Bush, bueno, pues muchísimos artistas, que yo creo que de los grandes no queda ninguno que no se hayan sumado a esta iniciativa, y ahora explicamos además la vertiente que tiene, y yo creo que no le falta razón, y ahora te lo explico, José Luis, se lo explico a todos los oyentes del podcast, pues comentarte que Taylor Swift ya también tuvo su lío con Spotify. Recuerda que Taylor Swift prohibió la publicación de sus contenidos en Spotify precisamente por esto mismo, ¿no? Porque Taylor Swift vio como toda su obra se publicaba en Spotify y no le rentaba casi nada, ¿no? Era mínimo. Y es cierto que los artistas pues ya son millonarios, pero supongo que te duele, ¿no? Que tu trabajo, que tu patrimonio, lo que tú te has trabajado, con mayor o menor esfuerzo, pero al fin y al cabo tuyo, pues después llegue una plataforma, un tercero, y entre comillas se aproveche, ¿no? Supongo que el caso es bien distinto cuando eres un artista novel y ves como a lo mejor pues uno de tus trabajos se distingue en una lista de estas que digamos que pone tu trabajo en la portada, ¿no? De una lista de reproducción, y que te ayuda a ser muy conocido, ¿no? Pero, bueno, estos grupos no necesitan, evidentemente, de Spotify para ser conocidos. Sí que, digamos, que es una ayuda para seguir estando en el candelero, ¿no? Y no perder popularidad, pero en cuanto a promoción, estos grupos ya tienen su trabajo hecho, ¿no? No necesitan precisamente de Spotify y Apple Music para que sus lanzamientos sean conocidos, porque ellos ya tienen una gran base de seguidores, sobre todo en sus redes sociales, que es ahora un poco el gran punto de apoyo, ¿no? Que tienen los grupos. Por ejemplo, Coldplay ha publicado recientemente en estos días un nuevo álbum, y han sido las redes sociales, ellos las trabajan muy bien, quienes han sido su palanca impulsora, ¿no? Para dar a conocer su nuevo disco. Pero lo comentado, ¿no? En Norteamérica, Taylor Swift ya tuvo una batalla con Spotify. De hecho, Taylor Swift consultó con sus abogados y desde que pudo retiró toda su obra de Spotify. Lo que ocurrió con Taylor Swift es que, y esto digamos que es un off topic de este podcast, es que luego Taylor Swift, por su lado, tiene un problema con su música, porque digamos que su sello discográfico le arrebató los derechos de sus canciones. Wow. Y ella está luchando por recuperarlo, pero legalmente, bueno, pues por lo visto lo tiene bastante difícil. ¿Y qué ocurre? Que bueno, cuando era un artista novel, pues con la ilusión firmó contratos que no estaban todo lo bien, digamos, asesorados
y esa música ahora pertenece a su sello discográfico, que se llama Republic Records, y ella tiene una batalla contra el dueño de este sello discográfico porque digamos que la música no le pertenece a Taylor Swift, sino al sello discográfico, y el sello discográfico sí que llegó a un acuerdo con Spotify, y bueno, Taylor Swift está que se sube por las paredes, ¿no? Claro. No por nada Taylor Swift está volviendo a grabar esos discos, esas canciones que sí le pertenecen a ella como artista, como autora de las canciones, pero no los derechos de explotación. Entonces ella lo que está haciendo es volviéndolas a grabar con otras versiones para que sean explotados por ella. Es decir, un medio lío, pero que, como puedes ver, José Luis, en esto de la música, yo la verdad que prefiero quedarme en el bonito mundo de escucharla, de ser un disfrutador de la música y no verme metido en estos líos que la verdad que para los artistas tiene que ser realmente un lío impresionante. Y aquí me ataño a una canción del rapero Notorious B.I.G. Tenía una canción que se titulaba More Money, More Problems, ¿no? Claro. Cuanto más dinero, más problemas. Es verdad, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Y es verdad porque la verdad que yo, José Luis, no quisiera haberme metido en estos líos como en los que está metido, por ejemplo, Taylor Swift, y en estas batallas contra Spotify, porque tú me dirás qué necesidad, ¿no? Pero yo supongo que, claro, que ves tu música ahí expuesta, ves cómo Spotify engrosa sus cuentas, también Apple Music. Te da rabia, supongo, porque, hombre, en el caso de Spotify, Spotify todavía presenta cuentas negativas, es decir, que Spotify está en pérdida. Claro. A día de hoy. Pero Apple Music sí que es una empresa, bueno, sobre todo su matriz Apple, que sí que presenta números negros, pero enormes, ¿no? De ganancias. Y supongo que eso también te da rabia, ¿no? Porque digamos que con tu música estás contribuyendo a que Apple haya creado un ecosistema que se llama Apple Music y que les permite, pues, seguir vendiendo un montón de artículos, porque ellos, Apple Music, después, si tú te compras un iPad o un iPhone, lo regalan, ¿no? Te regalan una suscripción y bueno, y tú formas parte de esa suscripción, ¿no? Con lo cual supongo que te da rabia de decir, oye, Apple, que estás ganando muchísimo dinero y a mí por 1 millón de reproducciones me estás dando $1 y pico. Sí, es un abuso. Lo cual además, creo que es realmente tremendo. Sí, es un abuso porque además es tu obra y, hombre, lo mínimo cobrar lo justo, y más que ahora se puede tasar precisamente a través de los clics, pues el número de reproducciones, sí, con un porcentaje mínimo o con un porcentaje mínimo de los ingresos que reciban y perciban, ya podría ser un trato justo. Pero claro, de lo que se pagaba en radio por derechos de autor, que prácticamente es intangible, porque siempre lo hemos dicho que la radio sí que es muy difícil saber la audiencia, ahora con estos nuevos medios es más lógico que aquellos que tienen sus reproducciones pues perciban esa cantidad. Eso es como si ahora nosotros ahora has nombrado a Taylor Swift, a Coldplay, a Jarvis Cocker, y dices tú, bueno, pues venga, vamos a poner su música porque nos da por ahí y ganamos seguidores en este podcast y ahí te quedas tú con tu creación, claro, que nosotros nos aprovechamos de ella. Claro. Sí, es tal cual, Y la verdad que es un asunto importante, y ahora explicamos la segunda parte, porque yo creo que digamos que si ya la reclamación de los grupos la veo totalmente lícita y normal, la segunda parte también me parece importante. Comentarte, José Luis, que esta reclamación no ha caído en saco roto, y es que incluso esta propuesta ya ha sido también respaldada por Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y bueno, que argumenta que la música debería ser considerada un derecho de la comunicación pública, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ahí yo supongo que Spotify y Apple Music, ya cuando hablamos de que las Naciones Unidas también apoya esta propuesta, supongo que ahí ya, bueno, pues se abrirán negociaciones. Lo que pasa, José Luis, es que yo le veo difícil solución. Claro. ¿Y por qué le veo difícil solución? Porque Spotify ahora mismo está en pérdida. Y claro, suponte, no sé lo que le reclamarán los artistas, no sé lo que ellos reclamarán, una retribución justa, pero vamos, $1 y pico por 1 millón de reproducciones no es justo, ¿no? Entonces ellos pedirán pues bastante más dinero, y si ahora Spotify está en números rojos con esa retribución a los artistas,
no sé cómo lo van a resolver, sinceramente. Es complicado, ¿no? Es complicado y supongo que ahí, pues bueno, pues tendrán que ponerle mucha imaginación para que, para que todo este asunto pues se solucione. Decirte, José Luis, que los grupos Ujú. no solo reclaman más dinero, sino que ellos además alegan que lo están haciendo además por las generaciones venideras, ¿no? Es decir, ellos en el Reino Unido argumentan que tienen una sólida industria de creadores, de, de letristas, de lo que es toda la industria de la música en el Reino Unido es muy potente. En España, bueno, pues tenemos una cierta industria musical que podemos decir que es muy pequeñita comparada con la del Reino Unido, donde digamos que su industria musical significa una parte de su PIB, es tal cual, ¿no? Es una parte importante del país, además que forma parte de su acervo cultural. Y lo que quieren los grupos con esta reclamación es que los grupos venideros, los que triunfen dentro de 5, 10, 15 años, los creadores, no solo los grupos, sino toda la industria, pues la gente que trabaja en los estudios de grabación, los técnicos, los productores, los arreglistas, los músicos de estudio, pues que todos ellos no vean, digamos, infravalorado su trabajo. Porque claro, José Luis, eh, todo se vislumbra a que al final las plataformas en streaming son las que se van a llevar el gato al agua en cuanto a la gran audiencia, ¿no? Sí. Cada vez las audiencias de radio, al igual que los periódicos en papel, van decayendo. Al final yo creo que será un ecosistema en el que todos se necesitan, Hmm. pero será un ecosistema en el que estos nuevos actores, digamos las plataformas de streaming, son las que se van a llevar el gato al agua en tanto en cuanto que van a ser las que tengan la mayor parte de audiencia, ¿no? Y supongo que al final, José Luis, habrá incluso híbridos, ¿no? Entre radio y plataformas en streaming. Supongo que de hecho Apple Music ya tiene varios canales de radio en su plataforma y ha contratado a disjockeys y a locutores muy afamados para tenerlos en su plataforma, ¿no? Es decir, que ellos ya ese híbrido de radio y de plataforma a la carta, ya ellos Apple Music la están desarrollando y por cierto, a mí me gusta muchísimo Hmm. ese planteamiento de Apple Music. A mí me gusta incluso más que Spotify, lo tengo que decir. Claro. Pero vamos, a lo que van los grupos es que hay que proteger a las generaciones venideras, ¿no? Y empezar a reclamarlo ahora, antes de que Spotify y Apple Music cojan más poder y ya no haya forma de negociar con ellos, ¿no? Entonces yo supongo que ellos están queriendo negociar ahora, que todavía pueden, que tienen cierto poder y que digamos todavía las plataformas en streaming no son las autoritarias, ¿no? Las grandes, las que pueden ellas imponer sus condiciones y ahora que todavía están a tiempo, pues quieren proteger a esas futuras generaciones venideras de creadores de música, creadores de talento, como es la industria musical británica. La verdad que José Luis es todo un tema que tiene muchísima Hmm. tela que cortar. Sí, sobre todo, como dices tú, anticiparse a lo que pueda suponer un caso Taylor Swift, que de repente te encuentres con que tu discográfica, aunque las canciones sean tuyas, ha llegado a un acuerdo y entres en un litigio que puede durar décadas. De repente, porque hay veces que los tribunales Claro, empiezan a retrasar y dilatar, y todo eso son sí, años de pérdidas, de no ganancias, y que puede estar haciendo que mientras más grande sea la compañía, más difícil sea luchar contra ella y sus grandes abogados, ¿no? Que esa es otra también. sí, la verdad que casos como esos además se pueden dar bastantes, ¿eh? Hmm. Entonces, bueno, pues la verdad que conlleva un montón de asuntos bueno, que los grupos están intentando ahora, bueno, pues arreglar ese desequilibrio, ¿no? Porque, bueno, eso, los ingresos globales de las plataformas están aumentando y claro, es más difícil para los artistas, los intérpretes, entender ese desequilibrio con respecto a su remuneración, ¿no? Por la transmisión y la verdad que es complicado el tema y ya están recibiendo, bueno, las primeras reclamaciones. Hmm. Vamos a ver cómo le seguiremos la pista a la noticia, le seguiremos a todo esto, le seguiremos cómo sigue
porque los artistas no se han cortado un pelo y ya, bueno, pues están reclamando al propio gobierno británico, ¿no? Claro. Y digamos que ahí, bueno, pues eso ya son palabras mayores. Incluso podemos ver cómo en el Reino Unido, a través de diferentes medios, diferentes webs, ya se ha sacado también una petición para que el público la firme y hacérselo llegar también al gobierno británico. Es decir, que ya no son solo los grupos, sino que además le Claro. piden al público británico que firme peticiones. Supongo que estarán, bueno, pues intentando también que el gobierno vea cómo el público, que al fin y al cabo es a quien llega la música, pues también vea cómo está apoyándolos y que sientan un poco la presión, ¿no? Tanto de consumidores musicales como de los grupos. Vamos a ver cómo acaba todo y esto es algo que, bueno, desde el comienzo ya se veía venir. Había algunas protestas, pero un poco aisladas, ¿no? Pues eso, entre ellos Taylor Swift. Recuerdo que Prince, también antes de fallecer, José Luis, cuando Spotify abrió sus puertas, no estaba, por ejemplo, la música de Prince, porque Prince se negó a ello también. ¿Y ahora por qué está la música de Prince? Bueno, pues porque tras su fallecimiento ha sido digamos, una gestora la que se hace cargo de los derechos de la música de Prince. La gestora está a mitad gestionada por familiares de Prince, que son sus herederos, Claro. y por unos abogados. Y supongo que pues los abogados habrán hablado con la familia y le habrán dicho, mira, que digamos, Dinero. monetariamente te va a venir muy bien. Claro. Te va a venir muy bien que el material de Prince esté en streaming porque vas a ingresar X miles de dólares al año, ¿no? Es un rendimiento que te va a dar la música de Prince, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que la familia pues habrá dado el ok porque inmediatamente hemos podido tener todo lo que concierne a Prince en Spotify. También pasó con los Beatles, que lo de los Beatles puede ser también un ejemplo bastante difícil de seguir porque los derechos de autor de los Beatles es algo complicadísimo, ha pasado por un montón de manos, José Luis. Pasó incluso por las manos de Michael Jackson, Sí, ¿verdad? que yo creo que de eso hemos hablado, ¿no? Alguna que otra vez. Sí, que además de una forma, generó el enfado, ¿no? Entre Michael Jackson y Paul McCartney, si no me equivoco, ¿no? Fue uno de los motivos de ruptura. Ciertamente, y aprovechando el podcast, aunque yo creo que esto lo deberíamos apuntar porque se merece un podcast, digamos, en exclusiva, Sí, sí. pero yo creo que lo hemos hablado tú y yo fuera de micrófono alguna que otra vez, la anécdota de que cuando Paul McCartney está haciendo la colaboración con Michael Jackson en la canción de Girl Is Mine del álbum Thriller, pues Michael Jackson, pues cuando eso ya tenía un patrimonio muy considerable, ¿no? Luego aumentó por 100 veces con la edición del álbum Thriller, pero antes de que se publicara el álbum Thriller y que Michael Jackson se convirtiera ya en mega multimillonario, pues él le preguntó a Paul McCartney oye, ¿tú cómo invertirías dinero? Porque mis asesores me están volviendo loco con un montón de inversiones, pero yo no lo veo claro. Y entonces Paul McCartney le dijo, mira, hombre, si yo tuviera dinero, yo compraba los derechos de los Beatles. Y claro, pero Paul McCartney además lo cuenta en un vídeo que yo lo he visto un montón de veces porque Paul McCartney se pone a imitar la voz de Michael Jackson, ¿no? Cuando ellos eran muy amigos. Y entonces Paul McCartney le suelta eso a Michael Jackson y dice que Michael Jackson se queda como con cara de, ajá, ok. Vale. Y dice que creo que al par de días o al par de meses, y ahí es donde Paul McCartney vuelve a imitar la voz de Michael Jackson. Michael Jackson, entre bromas y veras, le dice a Paul McCartney, dándole unos toquitos, oye, Paul, que te hice caso. Y entonces Paul McCartney le dice, Michael, ¿me hiciste caso en qué? Y dice Michael Jackson, bueno, que compré los derechos de los Beatles. Bueno, bueno, yo recuerdo ese vídeo. Paul McCartney ya se lo tomaba a risa, ¿no? Además imitaba la voz de Michael Jackson, la imita además. Y sin conocerlo, yo creo que Paul McCartney transmite que tiene un muy buen sentido del humor. Siempre lo he visto como una persona que desprende una energía positiva. Bueno, no sé, es lo que me desprende Paul McCartney, ¿no? Sí, sí. Un cierto grado de
de tomarse la vida con una filosofía un poco con humor, ¿no? Con mucho humor. No sé si también es el humor británico, ¿no? Que nos choca a nosotros, a la gente del sur. Pero bueno, el hecho es que Paul McCartney, cuando escucha eso, dice que se queda como blanco, como mirándolo, como este hombre, y dice, no. Y entonces le dice a Michael Jackson, oye, qué bueno el chiste, qué risas y tal. Y dice que Michael Jackson le dice, oye, Paul, no, que es verdad, que es cierto, que los he comprado. Y entonces Paul dice, vale, vale, sí, que sí y tal. Y entonces ahí se queda y el Michael Jackson diciéndole que sí, oye, Paul, no te enfades, que es verdad. Nada, Paul McCartney, pues inmediatamente, desde que tiene oportunidad, llama y se entera que es verdad. Entonces, claro, se monta ahí un follón tremendo y es lo que tú comentas, ¿no? Acaba con la amistad de ellos. Recordemos que en aquella época, después, Michael Jackson le devolvió la colaboración de Paul McCartney en un disco de Paul McCartney que es increíble, con la canción 666 y otra que se llama The Man, que son dos canciones de mis favoritas de toda la vida, Uh-huh. del álbum Las Pipas de la Paz, Pipes of Peace, ahí estaban esas canciones, y ahí acabó, ¿no? Por desgracia ahí acabó. Yo creo que si no hubiese sucedido esto, ellos hubiesen tenido más colaboraciones, José Luis, porque había muy buena sintonía entre ellos como Sí. artistas, se llevaban muy bien, y además el estilo que lograban ellos dos juntos yo creo que les pegaba mucho, y yo no descarto incluso que hubiesen grabado a lo mejor un disco completo. Hmm. Me da que esto podría haber formado parte también de ese podcast que grabamos de los grupos que pudieron ser y nunca fueron, ¿no? Sí, porque además las Bueno, pues voces... esta parte de... No, te iba a decir que además las voces empastaban muy bien, tanto la del uno como la del otro. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que son dos voces que empastan genial, la verdad que escuchas el The Girl Is Mine del álbum Thriller y es una auténtica maravilla, y después recomiendo, ya que es un podcast musical, recomiendo que los oyentes se busquen esas dos canciones en las que colaboró Michael Jackson con Paul McCartney, una más conocida que la otra, la de 666 es muy, muy conocida, además con un videoclip que también ellos graban juntos, como que son artistas de circo y demás, un videoclip que yo he visto un montón de veces y la canción es increíble. Hmm. Y después otra canción que está en ese mismo disco que se llama The Man, que es buenísima, que tiene sonido Beatle, pero es como una canción de los Beatles, pero con Michael Jackson, con lo cual es una fórmula explosiva y realmente increíble. Y es una pena, ¿no? Que esto haya sucedido. Pero bueno, esto es un poco off topic del podcast que estamos grabando hoy, pero que al final todo está un poco relacionado, ¿no? Y con esto quería acabar para decir que luego los derechos de los Beatles, Michael Jackson los vendió a un fondo australiano, después ellos a unos japoneses, y bueno, ahora están divididos. Pero el hecho es que al final todos se han puesto de acuerdo y la música de los Beatles en un principio no estaba en Spotify y ahora está también en Spotify. Entonces, claro, estamos hablando de que yo, como conclusión, mi opinión es que Spotify ha hecho una muy buena labor, José Luis, digamos, de conseguir todos estos derechos de autor, todos estos copyright, de poner a disposición de la gente yo creo que un acervo cultural, ¿no? El hecho de que ahora hemos estado pudiendo hablar en este podcast y de que el oyente, según acabe de escuchar, se vaya a Spotify y pueda escuchar estas canciones que hemos recomendado. Yo creo que eso tiene un valor y hay que darle ese mérito a Spotify y Apple Music. Pero también sí que digo que estas plataformas tienen que retribuir como es debido a los artistas, ya no por los artistas en sí, sino que yo creo que por esa segunda derivada, y es proteger a los artistas que van a llegar y proteger una industria que, por cierto, ahora lo está pasando bastante mal y que debe ser valorada como debe, porque es parte de la cultura y en esa parte sí que no puede fallar, porque claro, si estamos hablando que dentro de 10, 15, 20 años las plataformas musicales van a ser el soporte principal económico de un artista, más allá de sus conciertos en directo, que los gestionará por otro lado, pues está claro que si los artistas ven que para qué se van a dedicar a la música, si van a ganar una miseria, muy poco, pues esa gente que se podría dedicar a eso, pues hará otras cosas y nos quedaremos sin su talento. Efectivamente, además que ahora mismo no hay conciertos, no hay ventas de discos, lo que te quedan son los royalties y los ingresos que puedas generar por cualquier cosilla, pero claro, como dices tú, si esto es dinero que no te está llegando, también lo vas a notar y lamentablemente también en el futuro te va a hacer falta, con lo cual me sumo a esa idea que deja sobre la mesa de que es necesario que también estos artistas puedan tener ese sustento gracias a su obra y a su creación artística, porque en definitiva es de ellos, y eso hay que reconocerlo.
Eso hay que Exactamente, reconocerlo. José Luis, digamos, para ser justos con la información que daba, Mm. a mí se me fue un poco, pero bueno, tengo que comentar, en Business Insider, Sí. tengo por aquí la información de Business Insider, y es que Spotify paga a los artistas una media, porque después Mm. supongo que los artistas habrán llegado a diferentes acuerdos, pero es una media de 0,0033 dólares por reproducción. Uf, pues. Otras plataformas suben hasta los 0,0054 dólares. Entonces, a mí la verdad que la cifra se me fue, pero Mm. es decir, que es necesario a 250 escuchas para ganar al menos $1, Vale. Bueno, ¿vale? Lo que pasa es que a eso después le tienes que descontar, evidentemente, impuestos, ¿no? Todo, sí. todo lo que tienes que pagar y demás. Pero, bueno, la verdad que está siendo difícil porque bueno, yo creo que las cifras siguen siendo muy pocas, Mm. muy poco, y con esto, pues, muy pocos artistas, sobre todo nuevos, podrían ganarse la vida, ¿no? Claro. Entonces, supongo que tendrán que llegar a un acuerdo, que la verdad no sé cómo lo harán, pero de alguna forma tendrán que llegar a ese acuerdo porque ya se le están revelando y puedo leer aquí como últimas noticias que ya hay también manifestaciones por fuera de las oficinas de Spotify. Uf, pues. Entonces, supongo que esto ya pues está teniendo una visibilidad bastante, bastante grande y a ver a qué solución llega. Seguiremos la noticia para seguir informando en este podcast. Bueno, pues Jaime, para terminar, como siempre, alguna que otra curiosidad, en este caso relacionada con los derechos de autor, ¿no? Para ver quiénes son las Ajá, canciones o de quién son las canciones más lucrativas del mundo, la BBC hace unos años publicaba un artículo con las 5 más punteras, las que más han sí, recaudado. Y en quinto lugar aparece la canción compuesta en 1955 por Alex North y High Saret, Unchained Melody. Fue hecha por los Righteous Brothers, que todos recordamos y que luego pues tuvo más sí. versiones todavía y que recaudó pues 28 millones de dólares. Casi 29 millones de dólares es lo que ha recaudado con sus 650 versiones, Jaime. Pero en cuarto lugar retomamos, fíjate tú, el mundo Beatle porque está Yesterday con Paul McCartney al frente, que ha recaudado, según la BBC, 31 millones de dólares 400.000. Y en tercer lugar, yo no la conozco, no sé si tú conoces esta canción, se llama You Have Lost That Love Feeling. Es de Barry Mann y Sí, Cynthia Weil, de 1964, compuesta por Phil Spector, del que hemos hablado en algún podcast, y fue la sí, canción sí, sí. más interpretada del siglo XX, según la Madre BBC, mía. sí, con 33 millones de dólares. Esa la tengo que buscar porque ahora mismo por el título no me suena. Sí, sí, si mal no recuerdo, José Luis, esa canción también es de los Righteous Brothers, Tiene la una versión, de You've Lost That Loving Feeling. tiene una versión. Ellos también tienen una versión Tienen una versión. que compitió con Vale, la versión británica de Cilla Black. Y lo que hizo fue aumentar su valor, según apunta claro, la claro. BBC, pero vamos, que al final es lo Madre que mía. dice. O sea, que va sumando versiones de unos y de otros y hace que crezca el Sí. valor. En segundo lugar, no te imaginas quién aparece o qué canción aparece. La verdad que puede aparecer cualquiera. Es que te Cualquiera. iba a decir, me vino el feeling de José Luis, de Julio Iglesias. Pues fíjate que no, es una canción que todo el mundo conoce y ha Sí. cantado y es White Christmas, la canción Vaya, creada en 1940 por el compositor claro. Irving Berlin, que escribió más de 1000 canciones. Pues Sí. durante toda su historia ha vendido más de 50 millones de copias con Bing Crosby y está en torno Qué a barbaridad. 38 millones de dólares, 38 millones de dólares y medio. Y la primera, en derechos de autor, va más o menos por ahí por los tiros de White Christmas, pero digamos que es un poco más genérica y lo utilizamos una vez al año también. Creo que te he dado muchas pistas. Pues algo de Navidad también, supongo, No, y no sé si será la de Mariah Carey. no, es una vez al año, la utilizamos para el cumpleaños. Es el Happy Birthday. Ah, claro. El Vale, Happy claro, Birthday. claro, 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 Fíjate claro. que la crearon unas hermanas maestras de preescolar Sí, en 1890 en Louisville, en Kentucky. Se llamaban Patty y Mildred Hill y la solían cantar sí. a los alumnos para darle los buenos días. Buenos días para ti y cumpleaños feliz. O sea, se volvió como pegadiza, se volvió ya Claro. como un himno
Y esto pues ha generado, según la BBC y la Unión Europea, regalías hasta el año 2016 de 48.300.000 dólares. Qué barbaridad. ¿Quién tendrá los derechos? Si, bueno, aunque no sé si, no, supongo que los derechos de esa canción ya han prescrito, ya los derechos creo que, no sé, tienen una duración de 50 años, creo aproximadamente, y después ya pasan a ser de uso público. Pero Sí. sorprendente, ¿eh? Ese top 5, sorprendente. Sí, porque te encuentras dos clásicas que utilizamos y que no sabíamos Sí, que generaban tanto dinero y luego otras tres que se claro, claro, entiende. claro. Jaime, lo dicho, que yo no espero que me reclames derechos de autor porque si de repente empiezas a generar dinero me parece a mí que voy a tener que abrir mucho el bolsillo y no voy a llegar a estas cantidades, ¿eh? Sí, no, y además al igual que no le veo solución así clara a lo de Spotify, vamos, la verdad que no sé cómo sería llegar a un acuerdo, ¿no? Pero no te preocupes que por ahí no va a haber problema ninguno. Lo Bueno. hacemos con total placer estos podcasts. Bueno, pues Jaime, como siempre un placer hablar contigo, disfrutar del mundo de la música, saber mucho más de lo que está ocurriendo, no solo del pasado, del futuro, sino también del presente. Y invitados quedan todos a seguir escuchando estos podcasts de música en World Media contigo, con Jaime Ojeda y con todas esas grandes historias que nos trae siempre que nos encantan. Pues sí, la verdad que una semana más encantados de poder estar en el podcast y de contar historias, como tú dices, esta semana hemos querido traer una noticia que aunque es ahora, digamos, cuando está en plena actualidad, supongo que será una noticia, un podcast que si lo escuchas dentro de unos meses o lo estás escuchando ahora, descubriéndolo unos meses después de que ha sido publicado, pues supongo que seguirá vigente porque creo que este es un tema que se va a extender en el tiempo y vamos a ver cómo finalmente se acaba solucionando porque parece que es ahora cuando realmente cobra tintes de importancia y que va a ser tratado con la importancia que se merece y vamos a ver, le seguiremos la pista y seguramente tenga una segunda parte hablando de cómo se ha podido resolver en X meses. Así que para esa segunda parte emplazamos también a los oyentes de este podcast que estén pendientes de la publicación de los diferentes capítulos para que estén informados. Bueno, Jaime, pues como siempre, lo que me queda es desearte que tengas un feliz día, una feliz jornada y además que tu podcast te acompañe. Pues sí, me acompañará seguro y lo mismo para todos los oyentes y para ti. Un saludo muy fuerte. Gracias, Jaime, hasta luego. Hasta luego. Pues terminamos ya este podcast. La verdad que como siempre que charlamos o tengo la oportunidad de charlar un rato con Jaime Ojeda, me lo paso de maravilla. Espero que tú también hayas disfrutado y que hayas sacado algo en claro de este podcast en World Media. Te recuerdo que nos puedes seguir en www.worldmedia.es. También cabe la posibilidad de que nos invites a un café en World Media, en Coffee. También nos encuentras como World Media Spain y en todas nuestras redes, en plataformas y en redes sociales, ahí estamos. Para lo que necesites y para que también puedas mover este contenido si te ha resultado interesante. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y espero que nos encontremos pronto en este podcast.